Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más y vamos a empezar ahorita, ¿sí? Entonces, les escribo acá el tema de hoy. Circulación. Entonces, unos minutos empezamos. Ahí se recuerdan que ahorita que empecemos, cualquier duda me la pueden escribir aquí en los mensajes de la transmisión, porque yo estoy pendiente de ellos, entonces yo la leo y se las contesto, ¿sí? Recuérdense que estamos acá para que ustedes aprendan algo, entonces no se queden con ninguna duda. Cualquier cosa ustedes me dicen y yo con mucho gusto, ¿sí? Entonces ahí estamos con el tema de hoy. Vamos a esperar aquí en unos minutos a que se conecten algunas personas más y luego pues ya empezamos. Para mientras les comparto ahí esa foto de la luna de ayer en la noche, como a las 11 de la noche. Muy bien. Entonces, recuérdense, cualquier duda ustedes me dicen, la escriben acá, yo estoy pendiente de los comentarios de la transmisión. Entonces, cualquier duda, pues yo me doy cuenta y aquí la contesto con mucho gusto. Bueno, entonces empecemos por... Empecemos como empieza su texto para que no nos perdamos y ya después yo me voy por mi lado. Entonces, fíjense que cuando nosotros analizamos la circulación sanguínea, la circulación, por cierto que hablando un poquito de historia, esta fue descrita por el doctor Harvey, creo que en 1700 algo, 1600, no me acuerdo ahorita la fecha, pero ya fue hace bastante. Entonces, imagínense ustedes si alguien hace, qué sé yo, 200, 300 años pudo entender la circulación, teniendo recursos muy limitados comparados con los que tenemos hoy, creo que muy fácilmente cualquiera de nosotros puede entender estos conceptos de la circulación, porque realmente son conceptos muy sencillos. Eh, Son muy, muy sencillos. Entonces, miremos esto. Cuando hablamos de circulación, como menciona su texto en el principio, pues tenemos obligadamente que hablar acerca de presión, tenemos que hablar de flujo y tenemos que hablar de resistencia, porque estas tres variables nos pueden alterar cómo la circulación se va dando. Entonces, estas tres son variables que, digamos, nos pueden alterar la circulación o nos pueden, mejor dicho, determinar la circulación. Entonces, cambios en la presión, cambios en el flujo y cambios en la resistencia pueden alterar o pueden variar la manera como se da la circulación normalmente o de manera fisiológica. Entonces, empecemos hablando acerca de presión. Entonces, pongamos acá, presión. En verde, pongamos. Presión. Bueno, ¿qué sucede con la presión? ¿O qué es la presión? Resulta que la presión, si ustedes se recuerdan su clase de física, podríamos describirlo como una fuerza dividido una unidad de área.
bien, pero eso cómo lo trasladamos a términos prácticos cuando yo estoy viendo un paciente. Bueno, pensemos en esto. Yo aquí tengo un vaso sanguíneo, entonces aquí está mi vaso sanguíneo. Puede ser la arteria que ustedes quieran, la vena que ustedes quieran, donde ustedes quieran. Si quieren es la aorta, si quieren es la arteria braquial, si quieren es la arteria carótida, la que ustedes digan. Aquí tenemos la arteria y resulta que pues la sangre viene bombeada desde el corazón y tendrá que circular a través de la arteria. Ahora, este flujo de sangre que se va a través de la arteria no necesariamente va, como lo pongo acá, en una sola línea recta. Más bien, el flujo de sangre, conforme va en línea recta a través del vaso, puede encontrar pequeñas obstrucciones del paso o pequeñas angulaciones de la arteria y eso puede hacer que el flujo vaya cambiando un poquito de dirección. Y entonces este flujo de sangre, quiera que no, al final es aplicado sobre la pared de la arteria. Entonces, esta sangre aplica una fuerza sobre la pared de la arteria y eso es lo que vemos acá expresado como la F de la fuerza. Mientras que, aparte de eso, tenemos un diámetro transversal de la arteria y eso es lo que es descrito como el área, que sería pues, el radio a la cuarta potencia para hablar del área de la arteria. Entonces, tenemos que, cuando empezamos a hablar de presión, fácilmente podríamos saber de que la presión va a depender de la fuerza de contracción. Entonces, escribamos eso para que no nos perdamos. La presión depende de la fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria y a la vez también depende del diámetro transversal de la arteria. Ahora, si hablamos de la fuerza que aplica, entonces miremos esto, miremos solo esto, la fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria. Bien, solo déjenme hacer una línea recta porque no me gusta que salga así todo torcida. La fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria. Entonces, esta fuerza, vamos a ver acá, la fuerza que aplica el flujo sobre las paredes es directamente proporcional al gasto cardíaco. Vamos a poner esto en mayúsculas, al gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, si ustedes se recuerdan, era cuánta sangre bombeaba el corazón en cada minuto. Y el gasto cardíaco, por lo tanto, tiene tres determinantes. La precarga, que es cuánta sangre llegó al corazón. La contractilidad, que es con cuánta fuerza se contrajo la pared muscular del corazón. Y la poscarga, que es la presión que tiene que vencer el corazón para poder eyectar la sangre. Entonces, escribamos eso ahora. La fuerza que aplica el flujo sobre las paredes es directamente proporcional al gasto cardíaco. Entonces, nosotros sabemos que el gasto cardíaco, pongámoslo acá, esta no era la figura que quería, esta. Y nosotros sabemos que el gasto cardíaco tiene tres determinantes, que serían precarga, contractilidad postcarga y son cuatro variables y frecuencia cardíaca. Ahora, esto parece complicado, entonces simplifiquemos. Voy a borrar esto y pongamos gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por la resistencia periférica. La resistencia vascular periférica, o sea, la resistencia que aplican los vasos al flujo de sangre. Y esa resistencia vascular periférica, perdón, me confundí, disculpen, son las 8 de la madrugada, me confundí.
Tenemos que gasto cardíaco, si habían tomado nota, bórrenlo en su cabeza. Tenemos que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Por volumen de eyección, perdón. El volumen de eyección es el que tiene tres determinantes, que serían precarga, poscarga y contractilidad. Bien. La precarga es cuánta sangre ingresó al corazón en diástole para ser bombeada. Eso es la precarga. Entonces, en otras palabras, nosotros podríamos entender la precarga como el volumen de sangre que está circulando, cuánto líquido de sangre hay circulando. Eso sería la precarga hasta cierto punto, porque entre más líquido de sangre haya circulando, más sangre va a regresar al corazón al final de cada ciclo cardíaco para ser bombeada y por lo tanto va a haber mayor poscarga. Luego tenemos mayor precarga, perdón. Luego tenemos la poscarga. La poscarga es la presión que debe vencer el corazón para eyectar la sangre. Y por último tenemos, esto lo vamos a poner en otro color para que no se confunda que esto es poscarga. Y por último tenemos la contractilidad. La contractilidad es la fuerza de contracción de la pared muscular del corazón, o sea, del miocardio. Entonces miren cómo nos venimos desde el simple término de presión arterial acá, y que ni siquiera le pusimos arterial, solamente presión. Y ya miramos que la presión entonces es la fuerza dividido el área, y la fuerza es aplicada por la sangre que va viajando por el vaso sanguíneo, y el área es el área del vaso sanguíneo. Entonces eso nos indica que la presión depende de la fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria y también depende obviamente del diámetro transversal de la arteria. La fuerza que aplica el flujo sobre las paredes, o sea, solo hablando de esta fuerza, la fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria es directamente proporcional al gasto cardíaco. Entonces miremos qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Discúlpenme el error que me eché ahí. Y entonces el volumen de eyección tiene tres determinantes: precarga, poscarga y contractilidad. Repasando lo de la clase pasada, la precarga es cuánta sangre ingresó al corazón para ser bombeada. La poscarga es la presión que debe vencer el corazón para inyectar la sangre. Sería la presión en la aorta, por ejemplo. Y la contractilidad es la fuerza de contracción de la pared muscular del corazón. Entonces, juntemos todos estos conceptos en una sola fórmula. Y si los juntamos todos en una sola fórmula, nosotros tendríamos la siguiente fórmula: que la presión arterial, vamos a ponerle el tamaño de letra más grande para que lo vean bien. Entonces, presión arterial es igual a el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. O sea, la resistencia que los vasos periféricos están haciendo al paso de sangre. Esos serían los dos determinantes de nuestro gasto, de nuestra presión arterial. Cuando lo hablamos ya en términos no tanto de física fundamental como miramos acá, sino en términos aplicados en el cuerpo humano. Entonces, esto nos lleva indudablemente entonces ahora a pensar, ya vimos acá que tenemos dos veces este concepto, miren. La poscarga es la presión que debe vencer el corazón para inyectar la sangre, y esa presión es
por lo tanto muy similar al término, al concepto de resistencia vascular periférica, que es la resistencia de los vasos periféricos, de las arterias y arteriolas y lechos capilares al paso de sangre. Son vasos periféricos, o sea, los vasos que están fuera del corazón, periféricos. Muy bien. Entonces, ahora ya hablamos de gasto cardíaco. Hablemos de resistencia vascular periférica. Recuérdense que cualquier duda, algo que no se entienda, ustedes con mucho gusto me dicen. Yo aquí estoy pendiente de los comentarios y lo puedo resolver con mucho gusto. Entonces, miremos esto. Tengo yo entonces la resistencia vascular periférica. Escribamos acá. Resistencia vascular periférica. Algunos textos dicen resistencia vascular total, por si en algún lado lo ven así. Quieren decir lo mismo con los dos términos, ¿sí? Pues para que no nos confundamos. Entonces, por eso le ponen, en algunos textos le ponen RSV, resistencia vascular total. Entonces, hablemos de la resistencia. Para poder hablar de la resistencia, tenemos que tener claros un montón de conceptos, porque su texto nos da una fórmula física de resistencia, que yo creo que era 8 veces el flujo por la longitud del vaso dividido pi por el radio al cuadrado. No, a la cuarta potencia. Bueno, pero para poder llegar a esa fórmula, para poder llegar a qué es la resistencia, primero hablemos del flujo. Entonces dejemos la resistencia aquí a un ladito por un momento y hablemos ahora del flujo. Porque hablábamos de que la fuerza que aplica el flujo de sangre sobre las paredes de la arteria va a variar o aumentar nuestra presión. Entonces ya hablamos de presión ahorita, hablemos entonces ahora de flujo y dejamos la resistencia al último. Yo sé que ya salió acá, pero vamos dejando la última, vamos a ver por qué la voy dejando de último. Entonces ahora que hablemos de flujo. Flujo lo voy a poner en morado. ¿Qué quiere decir flujo? Flujo, si lo queremos simplificar, es nada más el paso de sangre. Es el paso de sangre a través de los vasos sanguíneos. Simplemente, no nos hagamos bolas, ay, que, ¿cómo así? Que si es que tiene que pasar en el largo de un vaso y que va a variar, si es al principio o al final, por el diámetro. Solo dejemos ahorita el concepto más simple, es el paso de sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el que sea? Bueno, pero para poder entender flujo tenemos que entender la física básica y sencilla detrás de él. Entonces miremos el flujo. El flujo, si nosotros lo fuéramos a expresar, lo expresaríamos en centímetros cúbicos dividido un minuto. O sea que centímetros cúbicos, recuérdense que centímetros cúbicos es una medida de volumen que es igual a decir mililitros. En otras palabras, el flujo se mide en mililitros por minuto. Entonces esto expande nuestro concepto, porque entonces flujo es cuánta sangre pasa en los vasos sanguíneos en un minuto. Expandiendo nuestro concepto un poco más del concepto básico que habíamos escrito hace un rato. El flujo se mide en mililitros por minuto, por lo tanto el flujo es cuánta sangre pasa en los vasos sanguíneos en un minuto. Ahora vean esto qué interesante. ¿Se recuerdan cuál era la definición de gasto cardíaco? Gasto cardíaco, si ustedes van a ver su definición, dice que es la suma de todos los flujos del cuerpo. Suma de todos los flujos del cuerpo. Bueno, y si desconstruimos esa frase, suma de todos los flujos del cuerpo, lo que quiere decir es que el gasto cardíaco es cuánta sangre bombea al corazón en un minuto. Adivinen ustedes en qué dimensionales medimos cuánta sangre bombea al corazón en un minuto. Pues en mililitros por minuto. Y no sé si ya cayeron en cuenta, pero entonces el flujo
es igual, podríamos decir que el flujo es completamente igual al gasto cardíaco. Por la simple y sencilla razón que, obviamente, toda la sangre que bombea al corazón en un minuto va a ser la misma cantidad de sangre que fluye por todos los vasos sanguíneos en un minuto. Escribamos eso. Toda la sangre que bombea el corazón en un minuto es la misma que circula o que fluye por todos los vasos sanguíneos en un minuto. Primero entendamos eso, que flujo y gasto cardíaco entonces son muy similares. Entonces cuando hablamos acá, si regresáramos acá y hablamos de que nuestra presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, entonces también eso que podría querer decir que nuestra presión arterial va a ser igual al flujo por la resistencia vascular periférica. Entonces así podemos ver cómo se van relacionando todos los términos y que realmente los distintos términos son distintas concepciones del mismo concepto o distintos puntos de vista del mismo concepto. Entonces miremos ahora, ya definimos qué es flujo, por lo menos en términos prácticos, y ya definimos que el flujo es igual al gasto cardíaco. Muy bien, pero nos falta definirlo en términos físicos y matemáticos para poder terminar de entender qué es. Entonces miremos esto. Resulta que el flujo se ve influenciado, modificado, alterado, variado, ¿qué palabra podemos usar? El flujo se ve determinado por la velocidad a la cual discurre la sangre o a la cual fluye la sangre, valga la redundancia, pero también a la vez se ve alterado se ve determinado por la velocidad a la cual fluye la sangre y por el área de los vasos. El área de los vasos se refiere al área transversal, ¿verdad? Entonces pongamos acá al área transversal de los vasos, no de un solo vaso, sino de que todos los vasos. Entonces, si pues nosotros fuéramos a escribir esto, nosotros tendríamos que poner flujo es igual, a ver acá nada más, flujo es igual a área por velocidad. Al área por la velocidad. Y entonces esta ecuación normalmente la despejan para decirnos que la velocidad del flujo, obviamente, es igual al flujo dividido el área. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la velocidad aumenta, entonces el flujo aumenta. ¿Y qué creen ustedes que podría aumentar la velocidad? Bueno, pues que el corazón tenga un bombeo más fuerte, porque tenga mayor contractilidad, o que haya mayor poscarga, porque tenga que vencer mayor presión el corazón y por lo tanto eyecte la sangre a mayor presión. Y por lo tanto eso aumentaría la velocidad y por lo tanto eso aumentaría el flujo. Eso quiere decir que a mayor presión arterial, mayor flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque a mayor presión arterial hubo más contractilidad o hubo más poscarga, por lo tanto hay más presión, por lo tanto hay más velocidad, por lo tanto hay más flujo. Y también esto quiere decir que si el área de los vasos aumenta,
el flujo disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque velocidad es igual a flujo dividido área. Entonces, a más área, el flujo puede disminuir. Ahora, esto lo vamos a quitar porque hay ciertas relaciones acá que pueden hacer que en algún momento, habiendo mayor área, haya mayor flujo. Entonces, esto no siempre se cumple, pero eso ya depende por las distintas alteraciones en la capacidad de los vasos sanguíneos que pueden darse. Entonces, por el momento, este concepto no lo tengan muy en cuenta porque este concepto va a variar según las alteraciones en el diámetro de los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos pueden alterar su diámetro para acomodar un mayor o menor volumen de sangre. Pero entonces grafiquemos esto que les estaba hablando. Vamos a ver, hagamos una gráfica. Saben ustedes que me gusta hacerlo en gráficas todo. Entonces acá tenemos, vamos a hacer más grande el pizarrón. Acá tenemos, una gráfica. Vamos a moverla. Y entonces, acá tenemos el área. En el eje Y tenemos el área. Obviamente esto es área de los vasos sanguíneos, que ya definimos que es este diámetro transversal que mirábamos acá. Y en el eje X tenemos los distintos vasos. Entonces vamos a empezar con la arteria aorta. Seguida de la arteria aorta siguen las arterias. Seguido de las arterias tenemos las arteriolas. Seguido de las arteriolas tenemos los capilares. Seguido de los capilares tenemos las vénulas. Y luego de las vénulas tenemos las venas. Vamos a hacer que todo quepa aquí en la gráfica, poniéndole menos tamaño a esto. Muy chiquito. Perfecto. Entonces, miren esto. El área. Yo la primera vez que leí esto me confundí. Yo pensaba esto, que el área era mayor en la aorta, porque la aorta es un vaso sanguíneo enorme, y conforme voy bajando a las arterias y a las arteriolas, el área es menor hasta que llego a los capilares, donde el área es chiquita, y luego como hay bastantes vénulas y venas, el área vuelve a crecer. Pero que si resulta que esto no es así. Esto no es así. ¿Cómo realmente es? Como realmente es inverso. El área es pequeña en la aorta, aumenta un poco en las arterias, aumenta un poco en las arteriolas, se va hasta arriba en los capilares y luego disminuye el área en las vénulas y venas. Pucha, ¿y por qué si la aorta es el vaso más grande de todos? ¿Cómo así? Bueno, resulta que el área de los vasos se debe medir como área total. Entonces consideremos que esta es la aorta. Entonces miren el diámetro de la aorta. Asuman que esto es la aorta y entonces escribámosle acá para que no nos perdamos. Y su diámetro va de acá para acá. Y digamos que este es un diámetro de 2 centímetros. Muy bien, 2 centímetros. Pero luego tenemos que considerar la red capilar. Entonces tenemos una arteriola. Y la arteriola se empieza a bifurcar cada vez en arteriolas más pequeñas. Entonces tenemos aquí una bifurcación. Luego tenemos otra bifurcación acá. Y aquí hay otra bifurcación. Y finalmente, estas bifurcaciones pues nos llevan a la red capilar. Entonces, finalmente aquí empiezan los capilares. Pues acá ya tenemos cada vez más capilares. Y luego de estos capilares, inversamente, se forman las venas. Y entonces esto es un movimiento inverso. Este se ensancha para formar venas más grandes. Y así sucesivamente. Bueno, resulta que el área transversal, miren, de los capilares es más grande. ¿Por qué? Porque se suma el área de este capilar
más el de este, más el de este, más el de este, más el de los miles de capilares que no dibuje acá. Y entonces vamos a ver que el área total de todos los capilares es mucho mayor que el área de la aorta o de las arterias sumadas. Y es por eso que vemos acá que el área es mayor en los capilares que en las arterias o en las venas. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que yo les decía que normalmente la velocidad va a disminuir, la velocidad del flujo va a disminuir a mayor área? Entonces miren esto, si yo fuera a graficar aquí la velocidad en rosado, yo tendría entonces que la velocidad del flujo es mayor en la aorta, la velocidad del flujo es mayor en la aorta, baja un poco en las arterias, baja un poco en las arteriolas, se va al piso en los capilares y vuelve a aumentar un poco en las vénulas y venas. Entonces aquí podemos ver que el área y la velocidad del flujo son inversamente proporcionales. Esto lo estoy poniendo aquí, que esto es velocidad. Y es lo que podíamos ver en esta fórmula. Miren, flujo es igual a área por velocidad y velocidad es igual a flujo dividido área. Por lo tanto, la velocidad del flujo es inversamente proporcional al área y es lo que estamos viendo aquí graficado. Entonces, terminemos de definir el flujo ya matemáticamente, habiendo visto esto, y entonces nosotros podríamos considerar, o debemos considerar, mejor dicho, ya no sé ni dónde escribir mucho, acá abajo. Entonces, el flujo es igual, considerando todo lo que vimos ahorita, el flujo de sangre es igual al cambio de presiones. ¿Cómo inserto? El cambio de presiones dividido la resistencia. Ahorita van a entender esta fórmula porque la tengo incompleta. Aquí está. Flujo es igual al cambio de presiones, delta presión, cambio de presiones dividido la resistencia. Resistencia vascular periférica, ¿verdad? RSB. Por la abreviatura que les puse acá. Y se recuerdan ustedes que les había dicho que el gasto cardíaco es lo mismo que el flujo. Entonces también esta fórmula aplicaría para el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al cambio de presión dividido la resistencia vascular periférica, si lo quisieran ver así. Entonces ahora sí tenemos que, para terminar esta definición, tenemos que definir qué es resistencia vascular periférica. Entonces escribámoslo acá. ¿Qué color era el de la resistencia? Rojo. Entonces escribamos acá resistencia vascular periférica. La resistencia tiene su propia fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? 8 por N por L dividido. Si esta fórmula la ven ustedes al revés de como está en el libro, van a ver que lo que pasa es de que se parece mucho a la que está en el libro, pero no es la misma fórmula, porque el libro, la fórmula que se parece a esta que nos da, es la fórmula de flujo. Y ahorita estoy poniendo la fórmula de resistencia. Entonces, resistencia es 8 por N por L dividido pi. Y como no sé cómo meter aquí el simbolito pi, lo vamos a escribir por radio a la cuarta potencia. Está la casita. Ahí está, radio a la cuarta potencia. Entonces miremos qué es la N. N, si ustedes, para saber cómo, esta es la ecuación de Puciel, que vieron ustedes en física el año pasado, pero la ecuación de Puciel realmente, cómo la determinó Puciel y todos los problemas matemáticos que podríamos inventarnos a partir de ella, no mucho me importan, pero miremos cuál es la importancia de conocer estos términos para saber cómo se determina el flujo y la presión arterial y por lo tanto el gasto cardíaco. N es la viscosidad de la sangre. Bien, L es la longitud del vaso sanguíneo, obviamente. ¿Va? Pi, ya saben ustedes que es 3.1416. Lo
voy a definir acaso porque no nos perdamos, porque lo tuve que escribir en vez de poner el símbolo. Y el radio a la cuarta potencia es autodefinitorio. Miremos qué cosas podrían alterarme la viscosidad de la sangre. Entonces veamos. La viscosidad de la sangre aumenta cuando hay deshidratación. ¿Por qué? Entonces, ustedes tienen un paciente que llegó a la emergencia porque se comió un arroz frito que había dejado afuera. Cuando ustedes dejan un arroz frito no refrigerado, le puede crecer una bacteria que se llama Bacillus cereus. El Bacillus cereus produce una toxina. Ella se alimenta del arroz, pues también, que está ahí frito. Y luego, pues, esta produce una toxina, como su producto de su metabolismo y para protegerse. Luego nosotros venimos y a las 24 horas queremos comer ese arroz, lo ponemos a calentar y al calentar el arroz matamos a la bacteria, al Bacillus cereus, pero su toxina queda en el arroz. Esto es entrando a microbiología y patología, pero para darles un pequeño vistazo a lo que pueden aprender el otro año y cómo se relaciona con esto. Entonces, se muere la bacteria cuando calentamos el arroz, pero dejó su toxina. Bueno, ¿y esa toxina qué hace? Nos da una intoxicación alimenticia. ¿Qué es lo que causa la intoxicación alimenticia? Una diarrea de la gran pucha. Entonces, viene el paciente y empieza con diarrea y defeca agua, y entonces se siente muy mal y lo llevan a la emergencia al hospital. Ustedes lo evalúan a la entrada. Y miran que los ojos los tiene hundidos, la boca la tiene completamente seca, la lengua está completamente seca, la piel no tiene turgencia, está completamente deshidratado. Este paciente no tiene líquido en la sangre. La sangre es líquida porque tiene proteínas, células, cuanta otra cosa más lleve la sangre, y todo eso va diluido en agua. Entonces es como hacer leche en polvo. Agarran polvo de leche, agua y hacen leche en polvo. Igual la sangre, agarran células de la sangre, proteínas de la sangre, la mezclan con agua y tienen sangre. Entonces cuando esta paciente defecó mucha agua, toda esa agua salió de su sangre, entonces llega con poca agua en la sangre. Por lo tanto, en su sangre hay más proteínas y células que agua. Por lo tanto, la viscosidad de la sangre aumenta. Entonces, aumenta la viscosidad con deshidratación. También podría aumentar, bajo el mismo concepto, podría aumentar en pacientes con policitemia. ¿Qué es policitemia? La policitemia es una enfermedad en la cual, esto es congénito, en la cual las personas tienen una excesiva cantidad de células en la sangre, específicamente de glóbulos rojos, de eritrocitos, o hematíes, el nombre que le quieran decir. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos pacientes para vivir normalmente? Porque no hay ningún medicamento que les quite la policitemia. Entonces lo que hacen ellos es que donan sangre una vez al mes siempre, para estar bajando en la cantidad de eritrocitos circulantes. O si no pueden donar, pues se les hace sangría, se les saca sangre, literalmente. Luego tenemos que disminuye la viscosidad con, por ejemplo, anemia. ¿Qué es anemia? Que hayan pocos glóbulos rojos. Entonces, como hay pocas células, hay poca viscosidad en la sangre. La longitud del vaso sanguíneo, por el contrario, esta es un poco más fija, pero siempre tiene algunas variables. La longitud del vaso sanguíneo es directamente proporcional a la talla y al peso de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el vaso sanguíneo aumenta si la persona es alta o es pesada. Por pesada no necesariamente quiero decir obeso, porque también podría ser una persona que haga mucho ejercicio y esté musculosa, y el músculo también tiene bastante peso. Entonces la longitud de los vasos aumenta si la persona es alta o es pesada. ¿Ok? Entonces nosotros hablábamos que flujo es igual al cambio de presión, delta presión, que es esto que vemos acá, dividido la resistencia vascular periférica. Bien. Y entonces definimos resistencia como 8 veces por la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso sanguíneo dividido pi por el radio a la cuarta potencia. Entonces ahora hagamos la ecuación de flujo con todos estos datos. Flujo
es igual. Esto requiere un poquito de que se recuerde un poco de su matemática de los bachilleratos o de su física de primer año. Que muchos estudiantes en primer año piensan que física la damos por joder, pero no. Si no entendemos, si ustedes quieren ser oftalmólogos, buena suerte sin saber de física de la óptica. Si quieren ser traumatólogos, buena suerte sin saber la física de los movimientos de las articulaciones. Si quieren ser cardiólogos, buena suerte sin conocer la física de la circulación sanguínea. Entonces es importante, ¿verdad? Bueno, entonces flujo es igual a el cambio de presión, delta presión dividido resistencia vascular periférica. Entonces flujo sería igual a el cambio de presión dividido 1, que es igual a cambio de presión nada más, dividido la resistencia vascular, y la fórmula de la resistencia vascular, como vimos hace un ratito, es 8 veces la viscosidad por la longitud dividido pi por radio a la cuarta potencia. Y si ustedes se recuerdan un poco de cómo se hacían estas divisiones, ustedes sabrán que estas dos se juntan para dar el denominador, mientras que estas dos se juntan para dar el numerador. Y esto nos da la fórmula que ustedes pueden ver en su texto en la página 176, que es que el flujo es igual al delta de presión, el cambio de presión. Vamos a ponerlo acá. Solo que llegue el simbolito. Ahí está. Flujo es igual al cambio de presión multiplicado por 8, multiplicado por la viscosidad, multiplicado por la longitud, vamos a tomar el mismo color, y esto es dividido perdón, me confundí. Flujo es igual al cambio de presión multiplicado por pi, multiplicado por el radio a la cuarta potencia, ahí sí, disculpen, y esto dividido 8 veces la viscosidad por la longitud. Es la misma fórmula que ustedes miran en su página 176. De ahí salió esta fórmula, de toda la explicación que les acabo de dar. Bueno, y entonces, ¿qué tipos de flujo hay? Bueno, hay dos tipos de flujo. Hay dos tipos de flujo. Hay flujo laminar y hay flujo turbulento. El flujo laminar es fisiológico, es el flujo normal que deberíamos de tener. Entonces, el primero es laminar y el segundo es turbulento. El laminar es fisiológico, mientras que el turbulento, por lo general, es patológico. Entonces, definamos flujo laminar. Tenemos aquí un vaso sanguíneo. Y en este vaso sanguíneo, la sangre fluye sin obstrucciones, sin detenerse, sin nada que la haga cambiar su curso, y entonces fluye de esta manera, de manera concéntrica. Hacia el centro va más rápida y hacia las orillas va más lenta. ¿Por qué hacia las orillas va más lenta? Porque hacia las orillas hay fricción con las paredes de la arteria, por lo tanto va más lenta en las orillas y más rápido en el centro. Entonces esto lo dibujan como un flujo concéntrico en el cual hay anillos adentro del vaso, en el cual el anillo más externo de flujo sanguíneo lleva sangre más lenta y el anillo más interno de flujo sanguíneo lleva sangre más rápida. Entonces, flujo laminar es en láminas, por eso es laminar, en láminas. La lámina externa pegada a la pared del vaso es más lenta, mientras que la lámina del centro es más rápida. ¿Por qué la lámina pegada al vaso es más lenta? Porque tiene fricción
con las paredes del vaso sanguíneo. Muy bien, ¿y el flujo patológico qué es? Entonces miren el flujo patológico. Yo aquí tengo otra arteria y esta es la arteria de un amigo que fuma, es sedentario, tiene mala dieta. Y entonces eso hace que empiecen a crecer placas ateroscleróticas en la pared del vaso. Tenemos aquí estas placas de colesterol. Se ponen así grasositos y sensuales los vasos por dentro. Y entonces ahora tenemos acá que el flujo laminar que venía acá topa. Entonces cuando topa, tiene que buscar otro camino y eso lo hace de manera turbulenta. Entonces el flujo que venía acá topa con esta turbulencia y también se vuelve turbulento y tiene que buscar otro camino. Y si hay más obstrucciones como esta otra que está acá, entonces el flujo se vuelve más turbulento. El flujo turbulento tiene mayor presión y tiene mayor resistencia. Hay mayor resistencia porque las placas de colesterol no son suavecitas como el interior del vaso, son duras, son rugosas, son irregulares, entonces se oponen al flujo de sangre, hacen resistencia. Como hay mayor resistencia y el espacio en el cual pasa la sangre, si ustedes miren acá, el espacio en el cual pasó acá la sangre es menor que el espacio natural de ese vaso. Entonces esto es como que esto fuera una manguera y yo le ponga el dedo pulgar enfrente a la boquilla de la manguera. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la presión y la velocidad. Entonces igual acá, aumenta la presión y obviamente aumenta la velocidad del flujo, siendo turbulento. Esto lesiona, este flujo turbulento, ustedes van a ir a leer la patología, pero esto lesiona aún más las paredes del vaso y empeora los problemas de aterosclerosis. Por eso es que el flujo turbulento es patológico. El flujo normal es laminar. Más o menos desde los 8 a 12 años empezamos a generar placas de aterosclerosis, así que todos ustedes ya tienen en algún vaso sanguíneo flujo turbulento. Más aún si son hombres, porque los estrógenos de las mujeres pues protegen un poco de la formación de placas ateroscleróticas. Bueno, y por último, dos conceptos, esto ya casi terminamos acá la clase, dos conceptos importantes que no les mencioné antes. Vamos a avanzar a la lunita para hablar de ellos. Entonces, dos conceptos importantes. Primero, presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Pues es el promedio de presión arterial en todo el cuerpo, como dice el nombre. Ahora, nosotros podríamos pensar, sí, presión arterial media, entonces yo tengo que sacar una media, y la media siempre se suman todas las partes y se divide entre uno y saco la presión arterial media, qué fácil. Entonces, ustedes, lo que uno primero piensa es, sí, esto es presión sistólica más presión diastólica, y todo esto lo divido dentro de 2 y eso me va a dar la media. Eso es lo primero que uno piensa. Pero resulta que no es así. ¿Cómo realmente es? Recuérdense que, entonces vamos a tachar esto que les puse acá, porque esto es un error, si lo piensan. Esto es un error, pero es sencillo confundirse con esto. ¿Por qué no es así? Veamos el ciclo cardíaco. Si ustedes consideran el ciclo cardíaco un círculo, nosotros podríamos ver que del ciclo cardíaco se divide en tercios, de los cuales un tercio es la sístole, mientras que 2/3 son la diástole. Esto es en cuanto al tiempo, o sea, el corazón, si se tarda un ciclo cardíaco 3 segundos, pasaría 1 segundo en sístole y 2 segundos en diástole. A eso me refiero con esto, ¿sí? Entonces esto hace que la presión arterial media
Esto hace que la presión arterial media sea igual a 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica. Vamos a sumarlo acá. Y todo esto dividido 3. ¿Por qué? Porque el ciclo se divide en tercios, según el tiempo que pasa el corazón en cada momento. Sería como calcular su presión arterial media. La presión sistólica, ya hablamos de esa la semana pasada, es la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo para abrir la válvula aorta, y eso nos da la presión sistólica. Y cuando ya salió todo ese flujo de sangre, baja la presión y entonces es la presión diastólica. Entonces hagamos un cálculo. La presión sistólica, si tienen ahí su celular o una calculadora, háganlo. Escribamos esto. Calculemos una presión arterial media de una persona normal. Si una persona tiene 120 sobre 80 milímetros de mercurio de presión arterial, quiere decir que tiene 120 de sistólica y 80 de diastólica. Entonces eso sería 2 por 80 más 120 y todo eso dividido 3. Dividámoslo entonces dentro de 3. Esto es importantísimo porque cuando ustedes lleguen al hospital van a ver de que la presión arterial media nos sirve para tomar decisiones de medicamentos. Por ejemplo, ustedes pueden tener un paciente que es enfermo renal crónico, necesita diálisis, y estos pacientes suelen ser hipertensos. Y de repente este paciente llega a la emergencia porque se siente muy mal, está hinchado, tiene dolor de cabeza, no puede ver bien, y le tomamos la presión y tiene una presión en 220 sobre 130. Está altísimo. Entonces tenemos que calcularle la presión arterial media, y sobre esa presión arterial media, nuestro objetivo es bajarle un 25% de la presión arterial media en la primera hora que esté en emergencia y de luego quedarnos ahí. Entonces calculamos la presión arterial media y nos va a salir un valor, luego le calculamos el 25% de esa presión y eso es lo que le vamos a bajar con medicamentos intravenosos. Vamos a hacer el ejemplo ahorita, pero o sea, lo que voy es que esta fórmula es muy importante porque la van a usar, y no solo en ese caso, también la podemos usar para tomar decisiones de tratamiento de pacientes con trauma de cráneo severo, los motoristas que van sin casco y le dan un cabezazo al planeta Tierra, ¿va? Y llegan a la emergencia con alteración del estado de conciencia, con un Glasgow de 3 o 4 puntos, con la cabeza rajada, etcétera, etcétera. Entonces miremos esto. Entonces, si me hicieron aquí los cálculos, 2 por 80 son 160, más 120 serían 280, dividido 3 nos da una presión arterial media de 93 milímetros de mercurio. Medimos la dimensional que usamos para la presión es milímetros de mercurio, y no les dije, pero la dimensional que usamos para resistencia son dinas. Bien, entonces esta sería una presión arterial media normal. Ahora miremos una presión arterial media de una persona como la que les decía que está pues enferma, ¿verdad? Entonces vamos acá y pongamos. Tenemos ahora una persona, como les decía, es un enfermo renal crónico, está en diálisis, tal vez no se ha dializado bien, y entonces llega con dolor de cabeza, visión borrosa, está edematizado, y le tomamos la presión y tiene 220 sobre 130 milímetros de mercurio. Entonces calculémosle la presión media, serían 2 veces por 130 más 220 y todo esto dividido 3. ¿Tienen ahí su calculadora? Hagamos el cálculo. 2 por 130 serían 260. Pues pongamos 260 más 220 y todo esto dividido 3. Bueno, 260 más 220 son 480 dividido 3. Y entonces la presión arterial media de esta persona está en 160 milímetros de mercurio. Miren cuánto más alto está de la normal que calculamos hace un ratito en 93. Entonces yo les decía que ¿por qué es importante? Porque en estos pacientes les tenemos que bajar el 25% de la presión arterial. Entonces le calculamos el 25% a 160. 160 por 0.25 serían 40. Esto ya no es fisio, esto ya es aplicación de esta fisio, pero para que ustedes sepan nada más.
el 25% de 160 son 40. Entonces, esos 40 milímetros de mercurio se los tengo que bajar en una hora. Entonces, 160 menos 40 sería igual a 120 milímetros de mercurio. Entonces, esa es mi meta de presión arterial media. Entonces, yo ya le agarro la papelería del paciente y en su hoja de órdenes médicas escribimos qué medicamento vamos a poner. Le podemos poner nitroprusiato, nitroglicerina, enalaprilato. Ahí van a ver, hay un montón de opciones, etcétera, etcétera. Dependiendo del paciente, vamos a decidir cuál medicamento y le vamos a estar tomando la presión cada 5 o 10 minutos para ir viendo cómo va bajando, para ir decidiendo si nuestro medicamento está bien la dosis o le damos más o le damos menos. Pero entonces, esa es la aplicación de esto, ¿sí? Uniendo esto un poco con semio, tenemos los ríos de Korotkov. ¿Qué es lo que pasa? Creo que así se escribía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un vaso sanguíneo, por ejemplo, la arteria braquial, ¿verdad? Y nosotros pusimos el esfigmomanómetro por encima de esto. Entonces, cuando yo puse el esfigmomanómetro y apaché, lo que hago es ocluir la arteria. Y cuando voy bajando la presión en el esfigmomanómetro, el flujo sanguíneo empieza a pasar. Pero como pasa en una arteria parcialmente ocluida por el manguito del esfigmomanómetro, golpea duro contra las paredes. Y ese sonido me da ese golpe, me da ese sonido de Korotkov que es bien seco, ¿verdad? Y eso es digamos, la razón de esos sonidos. Uniendo todo esto con un poco ese. Y pues bueno, hasta ahí llego yo por el momento con esta clase. No sé si alguien tiene alguna duda. Espero yo que les sirva para entender más el capítulo. Ahorita que lo lean, les voy a poner aquí ¿cómo se llama esta cosa? La asistencia. Por favor, no se vayan sin llenarla. Si ustedes son oyentes, igual llénenmela, por favor. A mí me sirve. No, no entré en detalle en todo lo que está en el libro, sino más bien quise expandir aquellas partes que a mí me parece que puedan generar confusión para que lo puedan leer y entenderlo fácil. El capítulo este es chiquito, es bonito, solo que tiene mucho concepto de física, entonces por eso me centré más en explicar la física para que lo puedan leer y entender. Esto lo subo más adelante al canal de YouTube para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Y pues nada más, les deseo lo mejor. Dice acá Gaspar. No entiende cómo los circuitos vasculares en paralelo reducen la resistencia vascular periférica. Sí, Gaspar. Miremos, pues. Vamos a abrir un nuevo pizarrón. Cómo los circuitos vasculares en paralelo reducen la resistencia. Lo expliqué acá, pero está bien. Los conceptos. Vamos a traernos de acá esto ya por la velocidad. ¿Sí? Entonces traigámonos esto acá. Primer concepto que nos vamos a traer. Flujo es igual al área por la velocidad. Segundo, déjenme buscar acá. Resistencia. Resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud dividido pi por el radio a la cuarta potencia. ¿Bien? Esto es resistencia. Y la fórmula de flujo al final es la diferencia de presión o el cambio de presión por pi por radio a la cuarta potencia dividido 8 veces la viscosidad por la longitud. Hablemos de un circuito en paralelo entonces. ¿Qué es un circuito en paralelo? Pues yo les explicaba que podemos tener una arteria y la arteria va a empezar a tener bifurcaciones. Entonces se bifurca acá.
Bueno, y ahí tenemos todas las bifurcaciones de la arteria. Y luego estas se siguen bifurcando más y más y más y más. Pero aquí ya tenemos un circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Miren, tenemos aquí este vaso en paralelo a este, en paralelo a este, en paralelo a este, en paralelo a este, acá que no me salió bien, y en paralelo a este. Miremos la fórmula de resistencia. Resistencia es igual a 8 veces por la viscosidad por la longitud del vaso, y todo esto lo dividimos por pi multiplicado por el radio a la cuarta potencia. Resulta que el radio, vamos bien la fórmula, resulta que el radio, o sea, esta que vemos acá, se calcula con los radios de todos los vasos en paralelo, de este, de este, de este, de este, de este y de este. Lo que quiere decir es que a mayor radio hay menos resistencia. ¿Por qué? Porque se va a dividir viscosidad por longitud por 8 dividido la multiplicación de radio a la cuarta potencia por pi. O sea que entre más grande sea el radio, más baja la resistencia. Es por eso, Gaspar, que los circuitos vasculares en paralelo reducen la resistencia vascular periférica. No sé si eso resuelve su duda, Gaspar. Y no sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo aquí la veo. Entonces, si hay alguna otra duda, por favor, dígamelo, Gaspar, si eso resolvió su duda, por favor, dígamelo. Muy bien, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, yo me retiro. Que tengan un feliz día. Estudian mucho, que les vaya bien, les deseo lo mejor.